Se desea recuperar el 95% del cloro que contiene una mezcla gaseosa cloro-aire, empleando como agente separante agua pura. Para ello, se propone emplear una columna rellena con empaques de cerámica Super Interlux de 3 pulgadas, operando con los flujos de las fases en contracorriente a una temperatura constante de 10 grados centígrados y una presión constante de 1.2 atmósferas. A una columna se le alimentarán 600 metros cúbicos sobre hora de gases de aire y cloro, medidos a las condiciones estándar industriales de 70 grados Fahrenheit y 1 atmósfera, con una concentración de cloro del 10% en volumen. Los coeficientes de capacidad de transferencia de masa volumétricos promedio se estimaron en 128 mol por H metros cúbicos de atmósfera individuales para la fase gaseosa y 94.5 para la fase líquida. La superficie interfacial específica se estimó en 105 metros cúbicos por metros cuadrados por metros cúbicos. La velocidad de operación de la fase gaseosa, la cual se estima que debe operar la columna, es 0.1 metros sobre segundo. Los pesos moleculares de los componentes son: para el cloro 71, para el aire 29 y para el agua 18. La densidad del agua a cloro a cualquier concentración se puede considerar como 0.98 kilogramos por litro. A las condiciones de operación en el equilibrio, la fase gaseosa se comporta idealmente y la fase líquida sigue la ley de Henry, siendo H 384 atmósferas por fracción mol. Determinar partes por millón en volumen de cloro en la corriente gaseosa que sale de la columna y concentración de cloro en la corriente líquida que abandona la columna, en partes por millón en peso. Si se emplea un flujo de operación de 60% mayor que el mínimo. Diámetro de la columna, altura de relleno necesaria para efectuar la separación en metros, considerando se aplican las expresiones para soluciones diluidas en las que la línea de equilibrio sigue la ecuación de la línea recta. Describir paso a paso el cálculo del diámetro en una columna de relleno empleando la gráfica reportada en el libro del profesor Trev, indicando los nombres para los diferentes parámetros empleados y cómo se obtienen sus valores, como el de C1, CF, por ejemplo. Para esto, tomar en cuenta las dos opciones en las que se tomó el concepto del hundimiento. Yep. Ok. Ok, pues ahora voy a volver a repetirlo todo, poco a poco, explicando qué es cada cosa. El primer pedazo dice, se plantea recuperar el 95% de cloro que contiene una mezcla gaseosa. Ese primer pedazo ya me dice qué operación voy a llevar a cabo. Si dice que el 95% se va a recuperar, estoy yo hablando de la otra fase. Ese 95% se lo va a llevar la fase contraria de la que me estén hablando. Y en este caso es que contiene una mezcla gaseosa. Entonces, la mezcla gaseosa es la que contiene al componente A y es el que me interesa. Si yo estoy hablando de una alimentación de gas en la cual yo por arrastre con un líquido me la voy a llevar, eso es absorción. Es lo primero que debemos checar en todos los problemas. El texto, si me dice que se ocupa una mezcla gaseosa para recuperar tanto de una corriente líquida, entonces estamos hablando de desorción. Pero si me dicen que mediante un líquido se plantea recuperar el 95% de un componente que está presente en el gas, entonces estamos hablando de absorción.
El 95% que se va a recuperar tiene que estar enfocado en GA1, no en G1. Este problema probablemente no lo diga, pero hay otros en los que sí nos dejan claro que los otros componentes que forman al gas son insolubles en el agua, en el líquido o lo que trabajemos. Y aunque el problema no lo diga, nosotros siempre lo vamos a considerar así. Siempre vamos a considerar que los componentes inertes no van a arrastrar a otros componentes que no sea el componente A. Y también incluye eso, pero no para nosotros, los problemas ya están pensados así. También incluye que no exista ninguna reacción química entre lo que esté entrando y saliendo. Llámese, por ejemplo, que ustedes sepan que el oxígeno puede reaccionar oxidando un metal, entonces procuraré no meter aire con agua llena de iones. Otras reacciones simples son las de reducción, entonces no voy a meter ningún líquido que tenga algún gas que se puede em, llevar y después provocar una reacción a la salida del líquido. Esto se trabaja así. Se hace el análisis de qué se puede utilizar y qué no, pero eso ya no es para nosotros. A nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa entonces es conocer que el 95% del componente A presente en el gas se lo va a llevar el líquido. De aquí yo tengo que sacar mis otras conclusiones y es un pequeño balance simple. Entra el 100% en la base de la columna. ¿Dónde es la base de la columna? Aquí. Aquí entra el 100%. Hace su recorrido, llega hasta acá. Aquí es donde llega el régimen permanente. Se encuentra en equilibrio. Hacen contacto las dos fases. Y después de ese contacto, ¿qué pasa? El 95% se va en el líquido hasta la salida. Y el otro 5% que no me lo llevé, sigue subiendo y llega hasta la parte del domo de la columna. Eso es importante. Aquí yo tengo el 100% y así se va a repartir. Aquí yo tengo el 100%, aquí en esta tengo el 95% y aquí en esta tengo el otro 5% que me hace falta. Por lo regular, yo siempre pongo este dato que está aquí. Siempre. Porque TA para nosotros siempre va a ser la nomenclatura a la que le pongamos lo transferido del componente A. Es aquí donde nosotros hacemos nuestro balance. Y entonces, si lo definimos en el agua, que en este caso es nuestro componente inerte, o lo definimos en el gas, pues vendría a ser nuestro balance de materia. Por ejemplo, GS por YA1 menos YA2. Esa sería la ecuación del balance para sacarlo transferido. Pero también se puede poner así. Ok, esa es la primera parte. Siguiente punto, dice, empleando como agente separante agua pura. Eso ya me lo deja claro. Estoy utilizando como agente separante agua. Ok, perfecto. Por lo regular, en este tipo de problemas, se llega a ponerle una memoria al agua. ¿Cómo es eso de ponerle una memoria? Esa memoria es ponerle unas pequeñas trazas de lo que quiero que absorba. Estoy familiarizando al agua con otra molécula de otro componente. En este caso,
nuestro componente A es el cloro. Si yo le pongo unas pequeñas trazas de cloro al agua, va a tener la memoria de que en su interior tuvo esa molécula y va a ser más fácil para él poder absorberla. Nos podríamos extender hablando sobre por qué pasa eso, pero es cuestión de entrelazamiento cuántico en el cual sigue la ecuación de Dirac, pero son temas muy difíciles y no requieren de su entendimiento para este tipo de cuestiones. Pero por eso es que lo hacen. Tampoco será necesario, porque en sí la columna de absorción está pensada para que un líquido pueda absorber un gas con la facilidad de los empaques. Lo que a mí me interesa entonces es el punto de que sea pura o no. Porque si estamos hablando de pureza, entre comillas, a mí no me interesa si el agua es residual, a mí no me interesa si el agua es de algún otro tratamiento, no me interesa si lleva sólidos disueltos, no me interesa. Lo que yo sé es que al menos está pura hablando netamente del componente A. Es que es agua que tiene un poco de hidrógeno disuelto. Sí, pero mi componente A es el cloro. Así que entonces a mí no me interesa si tiene hidrógeno, a mí no me interesa si tiene otro componente. ¿Sale? Me interesará para hacer su cálculo en el peso molecular. Eso sí. ¿Podemos utilizar soluciones de metanol? Claro. Y son soluciones de metanol. Porque incluso el metanol más puro que se vende en una farmacia es del 96%. Eso quiere decir que el 96% es metanol y el otro 4% es agua. Eso es una solución. ¿Puedo hacer este tratamiento con metanol? Claro que lo puedo hacer. Y puedo hacer un promedio para sacar el peso molecular de ese componente. Pero si me especifica el problema de que entra puro, entonces volveremos al mismo caso en este problema, aunque cambie el componente que me sirva para el arrastre. Si lo hago con solución de agua amoniacal, pasa lo mismo. Es una solución, la meto tranquilamente. Pero si me dice, está pura del componente A, también estaremos en el mismo caso que estamos planteando. Da lo mismo que tenga de contaminante el agua, me da lo mismo. Hablando solamente del componente A y no lo tiene, para mí lo considero como puro. Y si algo tiene una pureza, entonces quiere decir que su existencia del componente A es nula. ¿Cómo la represento? Pues la represento con la fracción mol igual a cero. Pero por lo regular, nosotros no necesitamos ese dato para hacer los demás cálculos. Necesitamos las relaciones. Así que, preferentemente, entregar ese dato como una relación. Al final de cuentas, nosotros sabemos que una relación va a ser igual a una fracción entre 1 menos una fracción. Eso nosotros lo sabemos. Y si la fracción vale 0, pues entonces va a ser 0 entre 1 menos 0. 0 entre 1 va a ser 0. Por eso es que fracción y relación valen 0 en este caso. Porque mi componente líquido de arrastre no tiene nada del componente A todavía. El siguiente punto es, se propone emplear una columna rellena de empaques cerámicos Super Intalox de 3 pulgadas. Esa parte a mí no me interesa.
¿Es relevante ese dato? Sí, sí lo es, porque a mí me dejan claro qué tipo de empaque voy a utilizar a la hora de llevar a cabo esta operación. Sin embargo, para fines prácticos de cálculo, ese valor no me sirve de nada. ¿Por qué? En dado caso, nosotros tuviéramos unas tablas en las cuales ya viniera caracterizado cada uno de los empaques y ese tipo de gráficas se deban entrar con el valor de estos empaques, podríamos solamente tomar de esos datos el factor de empaque. Pero como yo les he dicho, esas gráficas ustedes no las tienen. Esas tablas ustedes no las tienen. ¿Por qué? Porque se entiende que es muy tardado para ustedes poder ir a checar ese valor con este dato de el factor de empaque. Es muy difícil para ustedes estar perdiendo el tiempo revisando tablas, checando gráficas, luego de paso hacerlos hacer Ecker. Entonces, por lo regular, cuando se les pide que hagan Ecker, ya se les da ese factor de empaque y se les hace más fácil a ustedes la vida para no ir a sacarlo. Para eso es que me dan este dato. Me están diciendo que son empaques de cerámica Super Interlux. Entonces yo tengo que entrar a mis tablitas, buscar en donde venga seleccionado el empaque de cerámica Super Interlux y ahí busco 3 pulgadas. Ahí me va a dar el empaque tal con dimensión tal con factor de caracterización de empaque tal. ¿Y podría servirme? Claro, claro que podría servirme. Ya no necesitaría esa velocidad que tengo yo aquí anotada. Necesitaría yo establecer los parámetros en los cuales podría trabajar mi columna, que es la caída de presión. Así es como se debería de entrar a Ecker. Pero en este caso, como yo les decía, no necesito hacer eso. Así que ese dato entonces para mí, al menos en estos casos, será irrelevante. El siguiente es operando con los flujos de fases en contracorriente. Ese tampoco es algo de lo cual nosotros nos tengamos que preocupar. Todos los diagramas que hemos estado dibujando hasta ahora están en contracorriente. En el domo está entrando el líquido. En la base está entrando el gas. Tal vez por su lejanía no se ve, pero el gas aquí va. Y el líquido aquí va. Esto no es ir en paralelo, eso es ir en contracorriente. Todos los problemas de absorción y desorción tendrán que estar en contracorriente. Lo que a mí sí me interesa es el siguiente pedazo de este párrafo. A una temperatura constante de 10 grados centígrados y una presión constante de 1.2 atmósferas. Cuidado aquí. Si dice que es la presión isobárica, que es la temperatura isotérmicamente, son los datos de operación. Si me dice a una presión y una temperatura constantes, entonces también son las de operación. La temperatura no hay tanto problema, pero sí en la presión, porque si me dicen de presión manométrica tengo tanto, yo tengo que volver a recurrir a mi curso de flujo de fluidos y recordar que la presión absoluta es la que siempre trabajo en mis sistemas. ¿Y la presión absoluta qué es? Es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La suma de esas dos me dará esta presión de operación. Muy pocas veces he visto que vengan problemas especificando que es una presión manométrica, pero tampoco omitan esa parte. Puede ser importante.
Después dice, a la columna se alimentarán 600 metros cúbicos por hora de gases de aire y cloro. Es muy importante leer. Si me hubiera dicho, se alimentan 600 metros cúbicos de gas sin, sin cloro, ahí me dejan entonces especificado que fueron 600 metros cúbicos sin cloro. Después alimentaron el cloro y se volvió una mezcla. Ese dato entonces no sería GB1, sería solamente una parte. Sería, por ejemplo, GS. Pero si me especifican que es de la mezcla total, entonces sí, será la corriente completa, como lo dice en este caso. Son gases de aire y cloro, o sea, son los dos juntos. Y me dice que se alimentarán. ¿Dónde voy a alimentar al gas? Pues lo voy a alimentar aquí en la base. Por lo tanto, este dato es específico a la entrada. 600 metros cúbicos por hora. Continuando con la lectura, dice, medidos a las condiciones estándar industriales. Aquí dice condiciones estándar industriales. Sí, les llaman así, ¿por qué? Porque son las condiciones más ocupadas a la hora de plantear un problema. Por lo regular, las condiciones de las que están hablando son a las que podría estar cualquier parte del planeta en la que la atmósfera sea constante. Más o menos, por así decirlo, un día de primavera, estamos como a unos 20, 21 grados centígrados, que es muy aproximado a 70 grados Fahrenheit. Y si nosotros somos un poco claros, tomando nuestras distancias, podemos decir que la presión a la que nos encontremos siempre va a ser de una atmósfera. Puede ser mayor, puede ser menor, sí, pero eso dependerá de la altura a la que se encuentre cada una de las ciudades. Pero por lo regular se llega a optar a decir que la presión, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de 585 milímetros de mercurio, será la considerada como la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque no va a variar tanto de un día para otro. Esa será, ese será su valor y así se va a quedar. Esas son las condiciones a las que siempre se trabaja. A las de una atmósfera y 70 grados Fahrenheit. Pero para nosotros, esas condiciones se llaman condiciones normales. Y eso es muy claro. Hay que anotarlo. ¿Cómo se hace? Se escribe con una pequeña arroba abajito del valor. Yo estoy hablando de GB1, entonces GB1, pongo una arroba y pongo, si ustedes quieren extenderse, adelante, pongan 70 grados Fahrenheit y una atmósfera. Si no lo quieren hacer, solamente escriban condiciones normales. ¿Por qué deben de especificarlo? Porque si nos vamos nosotros a nuestras ecuaciones, les voy a escribir yo aquí, nuestras ecuaciones del sistema nos dicen que P1 por volumen 1 entre el número de moles por R por T1, ¿vale? Tiene que ser igual en otro sistema que sea P2 volumen 2 por el número de moles por R T2. Se tiene que conservar. El número de moles, entonces, yo lo puedo simplificar de aquí. ¿Sí? Y lo único que cambiaría aquí también sería simplificar a R. Y esto entonces ya me queda como las famosas leyes de la termodinámica, ¿no? PV entre T.
¿Eso entonces qué quiere decir? Que el número de moles no va a cambiar, pero el volumen sí. El volumen sí puede cambiar a diferentes condiciones de presión y de temperatura. Las condiciones normales solamente serán la entrada del gas. Una vez que ese gas llegue a entrar a la columna, va a cambiar bruscamente su volumen. ¿Por qué? Porque ahora va a estar a las condiciones de operación. Nosotros no estamos trabajando en una atmósfera, estamos trabajando a 1.2. Nosotros no estamos trabajando a 70 grados Fahrenheit, estamos trabajando a 10 grados centígrados. Por lo tanto, su cambio de volumen va a ser brusco. ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar? Eso mientras no lo sabemos. ¿Pero el número de moles va a cambiar? No, no lo hará. El número de moles se va a mantener constante. Van a ser el mismo número de moles que entren que los que salgan. Pero no puedo ir a calcular con este 600 metros cúbicos por hora el número de moles con estas condiciones. No puedo, porque este dato es estrictamente para las condiciones normales. Eso siempre tiene que quedar claro. Después me dice, con una concentración de cloro del 10% en volumen. Volvemos a lo mismo con el ejemplo que estábamos poniendo con los gases ideales. Nosotros ya sabemos que en un sistema N1 entre NT va a ser igual a presión 1 entre presión total. Y esto también va a ser igual a volumen 1 entre volumen total. Si nosotros eso ya lo sabemos, entonces de aquí nosotros vamos a sacar ese concepto. El porcentaje de volumen en una mezcla gaseosa será igual que el porciento presión y por lo tanto también va a ser igual que el porciento mol. Eso tiene que haber quedado claro desde sus clases de termodinámica. ¿Sí? ¿Cómo sacar fracciones mol? Bueno, pues lo básico es N1 entre NT, pero al mismo tiempo presión de 1 entre presión total, que también va a ser igual al volumen 1 entre el volumen total. Por eso es que muchos de estos datos dirán por ciento volumen, pero también se refieren al por ciento mol. Como ustedes saben, los porcentajes a mí no me sirven. Así que entonces lo tendré que poner como un valor fraccionario. El 10%, si lo divido entre 100, me da el 0.1. Las unidades de esto, al ser una fracción mol, serán kilomol de A por kilomol de G1. Los coeficientes. Venimos a la parte más crítica de este curso, que son los coeficientes. Aquí hay que aprender a decir su nombre. Por lo regular, todos van a tener las primeras palabritas muy similares. Lo que va a cambiar será el subíndice que tenga cada uno de estos coeficientes. Por ejemplo, en este caso me dice, los coeficientes de capacidad de transferencia de masa volumétricos promedio se estimaron en, y estos, la palabrita de global o individual todavía no la tienen. Esa palabrita la tienen hasta las unidades. Si nos vamos al 128 y nos vamos al 94.5, nos daremos cuenta que tienen la palabrita individual. Ok, entonces estoy hablando del coeficiente individual. Recordando que yo ya les había enseñado que el coeficiente individual se hace como si estuviéramos haciendo una L en cursiva, terminamos y luego aquí hacemos una R. Esa es nuestra forma de hacer nuestro coeficiente individual. Entonces, seguimos con el nombre. Coeficiente individual, ahí es donde se empieza. Coeficiente individual, luego volumétrico. Volumétrico va a salir del punto A
Recuerden que cuando hablemos de coeficientes, no se le llama por A. No se le llama por A. Se llama punto A. ¿Vale? Entonces es coeficiente individual, volumétrico. La M es la que me da la siguiente palabrita, ¿sí? La M, por lo regular, la atribuimos a una media aritmética. Por lo tanto, la media aritmética también es el promedio. Esta es la que vamos a escribir para indicar un promedio, ¿sí? Volvemos otra vez. Coeficiente individual, volumétrico, promedio. Y hasta ahí podría ser el nombre de ese coeficiente. ¿Cómo entonces lo identifico? Porque hay un montón de coeficientes individuales. Lo identifico con este subíndice. Este siempre se va a decir con las primeras palabras iguales. En unidades de gradiente. Esas son las palabritas comunes que va a tener con los demás. Y aquí es donde yo me tengo que venir a aprender todos los gradientes. En este caso es gradiente de presión, que es el Kg. El Kc es el coeficiente en coeficientes tal, en unidades de gradiente de concentración molar parcial del gas. Está enorme el nombre, pero así lo tenemos que decir. También tenemos el Kl, el coeficiente en unidades de gradiente de concentración molar parcial del líquido. También lo tenemos en Y minúscula, en Y mayúscula, en Y minúscula testada, en Y mayúscula testada. Lo tenemos en X, lo tenemos en G, que es presión, lo tenemos en C, que es concentración molar parcial del gas, lo tenemos en L, que es concentración molar parcial del líquido. Son muchos, sí, pero los únicos que les deben dar problemas son los del gas, que es el Kg y el Kc. Los demás están bien fáciles de entender. A estas alturas ya saben cuál es la nomenclatura de fracción. A estas alturas ya saben cómo diferenciarla de una molar o peso. A estas alturas ya saben cómo se identifica una, una relación mol del líquido o una relación mol del gas. Y sobre todo, hay que quedar sobreentendidos. L es líquido, G es gas. En este caso, después de ya haber hecho lo más difícil que es darle nombre a los coeficientes, hay que revisar sus unidades. Su valor numérico en este caso del primero es de 128 y sus unidades se leen kilomol, que es la parte de arriba, por. Yo sé que está dividiendo, pero por lo regular ya saben que también las velocidades se dicen metros por segundo, aunque realmente es metros sobre segundo. En este caso también se lee de la misma manera. Son kilomol por hora. Este es la unidad de tiempo que vamos a trabajar en los coeficientes. ¿Sí? Hora metro cúbico. De aquí viene la palabrita volumétrico. ¿Sí? No por nada lo dice. Por un delta. ¿Sí? Este es nuestro gradiente. Los gradientes se escriben con la letra griega delta. Aquí entonces vamos a decir por delta de atmósfera individual. Se debe decir todo. Kilomol por hora metro cúbico por un delta de atmósfera individual. Es la manera más sencilla de poder leer las unidades de un coeficiente. El siguiente es el coeficiente para la fase líquida. Y aquí yo me tengo que dar cuenta de las unidades. Este es de 94.5, pero sus unidades son kilomol por hora metro cúbico por un delta de kilomol por metro cúbico individual. Sí, es un coeficiente individual, volumétrico promedio, en unidades de gradiente de concentración molar parcial del líquido.
Y la concentración, sí, es de en kilomol por metro cúbico. Pero no se les hace raro que el kilomol también esté aquí y que la hora también esté aquí con este metro cúbico multiplicando. Y luego por el delta, que debería de tener aquí las unidades de kilomol por metro cúbico, nosotros llegamos a establecer que el kilomol que quede aquí abajo va a simplificar con este. Y con el metro cúbico que va a subir y se va a escribir aquí, se va a poder simplificar con este. Quedando nada más horas abajo. Si yo entonces quisiera subir esas horas, quedarían como horas a la -1. Por eso es que siempre se le ponen estas unidades. Y solamente estos dos coeficientes las tendrán. El KL.A, coma, el KC.A. Los dos. Los dos van a tener estas unidades. Los puse en global. ¿También se puede en individual? Sí. Pues aquí está el caso. También se pueden en individual. Son los únicos que van a tener las unidades en horas a la -1. Los demás hay que escribirles sus unidades. Va a ser muy, muy difícil para nosotros andar escribe y escribe unidades de gradientes. Sí, pero una vez que uno se acostumbra, por lo regular ya no nos cuesta tanto trabajo. Está muy fácil aprenderse. Entonces, aquí podemos escribir todas las unidades o le podemos poner simplemente horas a la -1. La superficie interfacial específica se estimó en 105 metros cuadrados por metro cúbico. Ese dato es este. Ese. ¿Dónde lo ven? ¿Dónde escribí esa A? No la escribo. ¿Por qué? Porque todos los cálculos se tienen que hacer con coeficientes volumétricos. No se tienen que ir a sacar coeficientes normales, ¿sí? Porque las verdaderas unidades de este coeficiente sin la A tendrían que ser kilomol por hora metro cuadrado. ¿Cómo está eso? Bueno, no está tan difícil, ¿sí? No está tan difícil. Esa A que está aquí multiplicando, yo entonces para poder eliminarla tendría que dividirla. Ya saben, vamos a decirlo de esta manera, no es que esté multiplicando, solamente lo estamos representando como punto A y así se debe leer, pero realmente al hacer los cálculos sí la consideramos como si estuviera multiplicando y para poder eliminarla pues nada más la dividimos entre A. Entonces, si hacemos eso, las unidades que tiene A van a quedar inversas. Metro cuadrado va a quedar abajo y metro cúbico va a quedar arriba, haciendo que este con este se puedan simplificar y el coeficiente sí tenga las unidades que debería tener. Esos coeficientes, ¿cómo los entendemos? Los entendemos como los mismos coeficientes que ustedes trabajan a la hora de hacer cálculos de intercambiadores de calor. ¿Ustedes cómo los ponían? Como 1 sobre H. Y tenían una HA y tenían una HC. Pues es aquí lo mismo. Estos son los mismos, son coeficientes. Y aquellos estaban en unidades de kilocalorías por hora metro cuadrado, ¿no? Pues estos están en kilomol por hora metro cuadrado. Solamente que para fines prácticos nosotros lo consideramos como volumétricos. ¿Por qué? Por ese dato del área superficial. Esta tiene un valor tal, ¿no? Y ese valor no va a cambiar. ¿Para nosotros es importante? No, nunca hay que escribirlo. Pero si es necesario para ustedes quitarse la duda, pues escríbanlo con la letra A.
¿vale? Con la letra A y ustedes digan, tiene un tal valor, shalala, shalala, con unidades de metros cuadrados por metro. Pónganlo, no hay ningún problema. Luego dice, la velocidad de operación de la fase gaseosa a la cual se estimó que debe operar la columna es. Ahí tiene una pequeña notita de parte del profesor Barajas que dice que es la velocidad superficial de operación máxima. Ok, primero, vámonos con la primera palabrita que es superficial. Esa palabrita se la pueden cambiar por lineal o por la frase de sección transversal. Esos tres nombres va a tener esa velocidad. Va a ser una velocidad lineal, o puede ser una velocidad superficial, o puede ser una velocidad de sección transversal. Pero siempre se van a estar refiriendo a la misma de metros por segundo. Esas son las unidades. Ya sea velocidad lineal, se refiere a lineal, ¿por qué? Porque aquí hablamos de metros lineales, o sea, exponente 1. Superficial, ¿por qué? Porque solamente representa a lo que hay aquí en la superficie. ¿Sí? No sé si se acuerden de sus clases de fenómenos de transporte, pero si no se acuerdan, la velocidad se toma en la parte del medio, ¿sí? Porque es la que se mantiene más constante. También tenemos una velocidad de pared, claro, también la tenemos. Pero eso a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser más turbulenta que la que está aquí. Por eso nos interesa más la velocidad que va aquí en medio. Por eso se llama superficial, porque solamente se refiere a las secciones superficiales. Aquí vamos a hacer los trazos. Es como si tuviéramos la tapa puesta, ¿sí? Solamente le interesa en toda la parte del área. Es de sección transversal porque recuerden que esta área representada aquí como una semiesfera es un círculo, así que vamos a poder sacar el área de sección transversal, solamente esa parte. Si la dibujamos nosotros, se llama sección transversal porque es de un círculo tomando una línea y dividiéndola. Y cuando hagamos eso en un círculo, pues obviamente esta raya que saquemos es su diámetro. Por eso se llama sección transversal. Y siempre nos vamos a estar refiriendo a esta. La velocidad másica no tiene otro nombre. Esa siempre se va a llamar así. Si ustedes no se acuerdan cuáles eran los nombres aceptados por esta velocidad en metros por segundo, recuerden que cualquier velocidad másica no va a tener otro nombre más que ese. Así que entonces, no me acuerdo si velocidad de sección transversal era o no era. No, no, no. Acuérdense, velocidad másica tiene nada más ese nombre, entonces cualquier otra velocidad con sus nombres todos raros será en estas unidades, metros por segundo. Ahora vámonos con la otra palabrita que es máxima. Es una velocidad máxima permisible. Eso quiere decir que sí se puede llegar a operar con esa velocidad, teniendo algunos riesgos probablemente, pero sean menores. Lo más recomendable para mí entonces es que esa velocidad sea menor. ¿Y cómo lo voy a representar? Matemáticamente, ¿cómo lo represento? Lo represento con el signo menor o igual. ¿Está permitida? Pongo el igual. ¿Es la máxima? Quiere decir que no puedo tener valores mayores, pues entonces pongo el menor. Y así es como yo represento esa palabrita que tiene ahí. Es la máxima. Ya no puedo exceder ese valor. Así lo represento con este signo.
Ahora, esa velocidad nunca me dijo que era de la base de la columna. Jamás me lo dijo. ¿Por qué entonces yo lo represento como velocidad del gas en uno? Ah, pues ese numerito viene dado de la operación que estoy llevando yo a cabo. ¿Qué operación estoy llevando yo a cabo? Es una absorción. ¿Y dónde se deben enfocar todos los cálculos? Se deben enfocar en la base de la columna. Y eso también implica la velocidad. ¿Por qué? Porque este dato no me lo dan para otra cosa más que para calcular el área. Recordando que GB1, o sea, un flujo volumétrico, es igual a un área por una velocidad. Así de simple. Si yo conozco el flujo volumétrico, que es el caso de los gases, lo podemos calcular mediante la ecuación de los gases ideales, y yo también tengo la velocidad que lleva ese gas, puedo hacer un despeje para calcular el área. Para eso me la dan. Pero yo debo de enfocarlo. ¿Dónde? ¿Dónde? Luego vienen la parte de los pesos moleculares. Esos pesos moleculares aquí no los escribimos. Por algo es que no se escriben. Ustedes siempre van a tener disponible esta hojita de examen. Ustedes siempre van a llevar sus hojitas blancas para poder hacer su examen tranquilamente y todas las cosas. Y esa hojita de examen ustedes siempre la van a tener a la mano para poder checar los pesos moleculares. Este tipo de datos salen de todo el texto y es obvio que es más fácil para nosotros poder leerlo en este tipo de diagramas, pero los pesos moleculares no, porque los pesos moleculares está más fácil poder leerlos desde este texto. Entonces, el siguiente dato que a mí se me interesa es la gravedad específica. Recuerden que la gravedad específica está representada como una G a veces o con una letra S. Y esta entonces para nosotros va a ser la densidad del líquido que yo esté hablando entre la densidad del agua pura. Si yo hago entonces un pequeño despeje, pues puedo obtener el valor de la densidad de mi líquido. En este caso, a mí sí me interesa que me den a conocer qué es la densidad a cualquier concentración. Eso quiere decir entonces que ese valor se va a mantener constante aquí en el domo y aquí en la base. Ese valor no va a cambiar. Se va a mantener el de 980 kilogramos por metros cúbicos. Si se dan cuenta, nosotros lo tenemos en kilogramos por litro. Si hacemos la conversión, siempre lo vamos a tener que trabajar en estas unidades y es por la costumbre. Siempre se tendrá que trabajar con el sistema internacional en el caso de las densidades. No podemos decir lo mismo de los flujos porque ahí podrían entrar muchas cuestiones sobre que las unidades del sistema internacional para el tiempo son los segundos. Y ustedes se dan cuenta que siempre aquí trabajamos horas, incluso en los coeficientes también se trabajan las horas. Entonces, solamente dejemos especificado que en el caso de la densidad, sí tendremos nosotros que ponerla en el sistema internacional. Lo que sigue después, más relevante de este texto, es que este problema sigue la ley de Henry. Me voy a hacer aquí un poquito al lado y vamos a explicar esa parte. Nosotros sabemos que vamos a llegar a un equilibrio. Ese equilibrio se va a mantener constante, ¿sí? Desde que empieza la operación hasta que termine. Pero para que yo pueda decir que se está llevando el equilibrio, primero tengo que llegar al régimen permanente. Una vez que yo ya llegue a ese régimen permanente, puedo establecer que la presión de A del gas
Los inertes aquí no me interesan. Va a ser igual a la presión de A del líquido. Esta partecita del gas es la parte aburrida, porque esta parte siempre va a ser igual. En todos los casos, la presión de A del gas se va a calcular de la misma manera. Será presión total por una fracción mol del gas. Tan simple y tan sencillo como eso. Lo interesante es el líquido, porque el líquido tendrá dos maneras de hacerlo. Siguiendo la ley de Dalton, que me dice la presión de un componente A líquido será igual a la presión de vapor de ese componente A puro multiplicando por su fracción mol. Esa es la ley de Dalton. La presión de A de un líquido es igual que tomar la presión de vapor de ese líquido puro multiplicándolo por su fracción mol. Y también hay otra ley, que es la ley de Henry. La ley de Henry establece diferentes parámetros. En este caso nosotros lo vamos a llamar como constante de Henry. Y este será un valor único para cada líquido. Entonces, por esa definición, la presión de A de un líquido será esa constante de Henry multiplicando por una fracción mol. ¿Para qué me dan esos datos? Volvemos a repetir. A mí lo que me interesa es que la presión de A y la presión de A en fase gas y en fase líquida sean iguales. Y cuando eso pase, nosotros diremos que están en equilibrio, porque valen lo mismo. Si no se acuerdan de por qué necesito que estén en equilibrio, recuerden una de las leyes más importantes de Newton, del movimiento. La suma de todas las fuerzas, siempre y cuando estén en equilibrio, será igual a cero. Entonces, si estas dos están en equilibrio, en el momento en el que yo diga que la presión de A del gas menos la presión de A del líquido, pues esto va a ser igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy llegando a que esto sea igual. Y cuando esto sea igual, llegaremos al equilibrio. Dependiendo de si sigo la ley de Dalton o la ley de Henry, yo tengo que establecer esto. Que Y A va a ser igual a la presión de A del líquido entre la presión total. Recuerden que la presión de A del líquido me la dan como unas expresiones, no como un valor. Me las dan como expresiones. Entonces, siguiendo la ley de Dalton, yo puedo establecer que Y a ustedes les encanta ponerle a fuerzas el asterisco. Pónganle entonces el asterisco. Va a ser igual a la presión total de mi sistema. Es la presión de operación. Y en este caso es presión de A de vapor puro por XA. Y en el caso de la ley de Henry, YA del equilibrio será igual
a la constante de Henry multiplicando por una fracción mol y eso dividiéndolo entre la presión total de mi sistema. Para eso me dan ese dato. Oye, pero cuando lo calcule, aquí también aplican los criterios de la pendiente, que si punto 8, que si no, que si sí. Sí, una vez que yo ya calcule mi ecuación del equilibrio y yo ya no tenga que ver aquí unidades de atmósfera, ni aquí tampoco, más que puras fracciones mol, entonces sí, ya puedo hacer mi análisis. Se pueden quitar de hacer la gráfica o es a fuerzas hacerla, dependerá del dato que les dé dependiente. Solamente de eso dependerá. Y hasta ahí serían todos los datos que se requieran. No acaba este problema ahí. Tenemos también que leer los reactivos. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí en este caso hay un dato que yo requiero para hacer otro cálculo. Y ese dato no me lo da el problema. Me lo dan los reactivos. Eso quiere decir que probablemente no sea un valor exacto, sea un valor de suposición para ver qué tanto se puede estar moviendo mi operación gráficamente. Y es ese valor que está en el punto 1, el cual me dice, si se emplea un flujo de operación de agua 60% mayor que el mínimo. Ese dato yo no lo escribí a la hora de hacer mi diagrama. ¿Por qué no lo escribo? Porque no está escrito en todo el texto del problema. Es un dato adicional, ¿sí? Un dato adicional que va a servir para hacer el cálculo de un reactivo. Por eso entonces no lo escribo, no es relevante. Pero hasta acá ya está toda la explicación de dónde salen estos valores y por qué se deben de escribir la mayoría de ellos. Vuelvo a repetir, a la hora de hacer un examen, nosotros eh, tenemos esa idea de prestarle más atención a lo que vemos visualmente. Por eso es que se implementa siempre hacer este tipo de diagramas, para que de manera visual y más resumida vea todos los datos e inmediatamente pueda ir a atacar el problema.